vamos a hablar de un tema que no va a dejar a nadie indiferente. Y cuando digo a nadie, esto es, no importa la edad, sí, porque los adultos mayores también han ido tomando el vicio. No voy a hablar de los que yo tengo cercanos, que muchas veces hay que mirar porque están pegados al teléfono, también viendo desde el crochet, cualquier cosa. ¿Y para qué hablar los niños? Vamos a hablar, ya lo supo, de los teléfonos. Estos aparatos que nos conectan al mundo, que nos globalizan. Yo puedo hablar con alguien en Europa, en China, da lo mismo. Este aparato no es una puerta y una ventana al mundo, pero esto también tiene algunos problemas. Y yo diría, esta es una opinión y es lo que vamos a conversar, graves problemas, sobre todo en materia de concentración y educación. No vamos a hablar de lo que pasa al interior del mundo laboral, cuánto rato se pierde en estar mirando Instagram, TikTok o cualquiera de estos reels que se hacen en estas plataformas, sino en el aula. Y esto ha estado a la palestra en los últimos días por una decisión que tomó la Municipalidad de Las Condes, que es prohibir el uso de teléfonos o llevar teléfonos al colegio entre pre-kinder hasta cuarto básico y regular el uso de los teléfonos en el aula desde quinto a cuarto medio. Esto solo para los establecimientos de la comuna de Las Condes. Por ende, usted ya entendió que este es un tema interesante y de debate. Hay un proyecto de ley también que se discute en el Congreso. Pero yo en esta mesa de trabajo y antes de presentarlos les voy a mostrar un libro. Un libro. Se puede comprar por Amazon, de hecho ahí lo estuve mirando. Dice Los niños y la web, desafíos de criar y educar en un mundo adicto a las pantallas, de Patricio Ortiz y Sebastián Ortiz. Sebastián, quien es licenciado en física de la Universidad de Santa María, de hecho es profesor de la misma casa de estudio en Valparaíso, gentilmente está con nosotros en los estudios de Bio Bio TV acá en Santiago. ¿Cómo está, Sebastián? Gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias. Gracias a ti, Néstor, por la invitación. Lo primero, bueno, tengo este libro, ya vamos a hablar de él. Voy a partir. ¿Qué te parece la decisión de la Municipalidad de Las Condes? Me parece que va en la línea totalmente correcta. De hecho, ya hay organismos internacionales como la UNICEF o la Organización Mundial de la Salud que han advertido sobre los riesgos de la exposición temprana de niños y adolescentes. Por un lado, desde el punto de vista del desarrollo cognitivo y por otro lado, desde el punto de vista de la exposición a los contenidos que hay en la misma web. Ustedes, efectivamente, bueno, vamos a entrar claramente más en detalle respecto a eso, pero me gustaría, ¿qué motiva a Patricio, que entiendo que es tu padre, y tú, Sebastián, a construir este texto que, o sea, debo decir que yo no lo he leído completo, pero me parece muy interesante, sobre todo para quienes estamos o tenemos o ayudamos en la crianza de niños? Bueno, lo que pasa es que el texto... perdón, ¿te refieres a lo que nos motiva a llegar a esto? ¿Qué nos motiva? Bueno, lo que pasa es que nosotros un poquito antes de la pandemia hicimos un taller con profesores en el cual nos exponían sus puntos de vista respecto a la irrupción de estas tecnologías, principalmente los celulares en el aula. Estamos hablando del 2019, hace 5 años, y todavía no era algo tan generalizado como sí fue a partir de 2022, cuando cuando se volvieron a las clases presenciales. Y ya durante la pandemia fue como, mira, la verdad es que hay muchas cosas que se pueden decir al respecto, no hay tanta literatura organizada, así que nos dimos a la tarea de organizar y de sistematizar los estudios que hay al respecto, desde un punto de vista neurológico, que es lo que hablábamos del desarrollo cognitivo, la publicidad. Hoy en día los niños, sin darnos cuenta, estamos permitiendo que sean consumidores muy pasivos, muy dóciles cuando sean adultos, los efectos en la educación e incluso algunos capítulos sobre reflexiones respecto a la tecnología o los efectos en nosotros mismos los adultos, que no estamos ajenos a esto. Y en esa, si lo tenemos que organizar, nosotros en la pandemia aprendimos que hay desarrollos cognitivos. Esto nos dijeron psiquiatras y especialistas, desarrollos cognitivos que son propios de la edad. Es decir, si yo a un niño no lo dejo jugar en el barro, en la tierra, treparse un árbol, jugar a la escondida o lo que sea, digamos, estoy mencionando en esas etapas, probablemente no la va a recuperar en el próximo año. Me explico, o sea, son momentos de el desarrollo de estos menores que tienen que cumplirse en cierta forma para que sean el día de mañana adultos más sanos.
Exactamente, eso se conoce como las ventanas de Eso. aprendizaje. Por ejemplo, el lenguaje tiene una ventana de aprendizaje que es más o menos desde los 0 hasta los 2, 3 años. La lectura, si bien no es algo que venga con nuestra biología, se ha demostrado que el momento más propicio es más o menos entre los 5 y los 7 años. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros le entregamos una pantalla a un niño muy pequeño? Resulta que estamos evitando, o sin darnos cuenta, porque esto es, yo creo que es el fruto de la ignorancia y del desconocimiento, estamos impidiendo que ellos tengan la oportunidad de desarrollar esas ventanas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el celular, y aquí después si quieres podemos profundizar en la diferencia entre un celular y una pantalla de televisión, por ejemplo, el celular lo que hace es mostrar contenido, y contenido que además, según el usuario, que en este caso es un niño, el motor de recomendación, que es el que nosotros le llamamos el algoritmo, sabe que uno es más, entre comillas, afín a consumir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un niño necesita tiempo, entre otras cosas, para aburrirse, porque cuando se aburre, desarrolla su imaginación, crea mundos, crea amigos, se le ocurren hacer tonteras, etcétera, etcétera. Y esa misma imaginación va propiciando, ¿qué cosa? El desarrollo de habilidades. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que lo conversaba ayer con otra persona. Un niño que está, por ejemplo, en la etapa de gatear, que por ejemplo a los 7, 8 meses ha alcanzado la madurez suficiente para gatear, él va a ver, por ejemplo, no sé, el vaso de agua que tienes tú. Sí. Y quizás él va a intentar, porque está aburrido, porque le gustó, porque le llamó la atención, va a intentar alcanzarlo. Y eso lo va a forzar a gatear, lo va a forzar a caminar, etcétera, etcétera. Y arreglárselas para poder llegar, cómo lo toma. Exactamente, pero si ese niño de 7 u 8 meses está sentado con una pantalla, que yo lo he visto, muchos lo hemos visto, que le ponen una pantalla como en un móvil, no lo va a hacer. Y hoy en día hay, quizás suene exagerado, pero hay una epidemia de niños con retraso en el desarrollo del lenguaje. Y eso no es nada más que niños que están subestimulados, niños que desde muy pequeños se les pasó una pantalla, por lo tanto no tuvieron la oportunidad de, por ejemplo, interactuar con sus papás. Nosotros aprendemos, en las primeras etapas, por imitación, por algo que se conocen, no sé si tú los ubicas, las células espejo. Perdón, las neuronas espejo. Las neuronas espejo. Y las neuronas espejo están relacionadas con la empatía. Nosotros vamos a tender a imitar a aquellas personas con las cuales nosotros sentimos cierta afinidad. En este caso, nuestros padres o hermanos mayores. Bueno, es lo que se dice y que se ha dicho siempre desde chico. Si uno ve a los padres con un libro, que compran el diario el día domingo, que se sienta el papá a leer el diario, y los hijos esto lo ven, lo asumen como parte de una realidad desde a poco, digamos, desde muy temprano, y para ellos no es algo extraño, pasa a ser también parte de una costumbre. Exactamente, y es por eso que a veces uno dice, una familia de doctores, una familia de abogados, una familia de matemáticos, porque bueno, esos gustos, esas pasiones que uno va teniendo se van transmitiendo a los niños. Y resulta que si los papás están todo el día conectados a una pantalla, el niño lo va a percibir. Lo que pasa, Sebastián, ¿para qué estamos con cosas, pues? El niño está llorando, gritando, pásale el teléfono para que esté ahí, vea los monitos, qué sé yo, y los adultos puedan conversar, puedan hacer lo que ellos quieran. Y eso es un poco la dinámica hoy día, uno lo ha visto. Sí, pero el hecho de que sea la dinámica no la hace que sea positiva. De hecho, creo que es muy negativo y creo que es un daño muy grande que se le hace a los niños porque mencionábamos las ventanas de aprendizaje. Una vez que se cierran las ventanas de aprendizaje para adquirir ciertas cosas, después es muy difícil adquirir estas cosas que no se obtuvieron en ese momento. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando un niño pequeño está viendo el teléfono, está con esta posición, ¿no es cierto? Sí. Por lo tanto, toda su vista está concentrada en esta parte. Por lo tanto, él, y al ser contenido que es adictivo, que le genera grandes cantidades de dopamina, y podemos hablar después de eso, resulta que pierde la posibilidad de desarrollar la visión periférica. Y la visión periférica es una cuestión que nosotros tenemos desde miles y millones de años, y que nos ha servido para sobrevivir, por supuesto. Es complejo, o sea, que uno se queda pensando, porque la verdad que yo te puedo hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál va a ser el impacto? Y probablemente lo desconocemos, podemos calcular, pero tú me podrás decir, claro, es negativo, pero el impacto puede ser muy, muy complejo, sobre todo en el mundo, digamos. Si esto no es solo de países en vía de desarrollo, esto yo creo que es bastante más global. Sí, pero por ejemplo, los chinos ya han tomado medidas bastante drásticas. Los chinos, por ejemplo, se dieron cuenta. Parece que, bueno, por una cuestión, no sé si será cultural, pero parece que el problema de la adicción a los videojuegos allá fue muy anterior al
al boom de los teléfonos. A que fuera tan evidente el problema acá. Y resulta que ellos ya en 2020 empezaron a restringir la cantidad de horas que se podía pasar conectado a plataformas de videojuegos. No sé si te acordarás, creo que fue con Epic Games, que ellos tuvieron problemas con el gobierno chino porque le dijeron no. Los muchachos que no sean mayores de 18 años no pueden estar conectados más de 6 horas y después eso se cortó a 3 horas a la semana. Bueno, en Occidente, de pronto, con el debate de libertades se hace más complejo este tipo de decisiones. De hecho, ahí mencionas algo muy interesante, y es que la Internet, pese a ser una tecnología que tiene un alcance gigantesco, es uno de los, por así decirlo, ecosistemas, entornos menos regulados que hay. Y aquí viene un problema grave. Aquí nadie está hablando de vamos a censurar. Lo que uno quiere es proteger, por ejemplo, el contenido al cual acceden nuestros niños. En algunos países de Europa existe una prohibición en la cual los operadores, los proveedores de Internet, tienen que poner filtros de contenido. Entonces, si yo soy un niño, por ejemplo, y busco, por ejemplo, la palabra, no sé, sexo, no le van a aparecer resultados relacionados con pornografía. Acá no ocurre eso. Entonces, tiene que haber una regulación, y de hecho hay estudios que están señalando que niños de 8 o 9 años por accidente están teniendo acceso a pornografía. Es que lo que tú dices es Nosotros en BioBio, cuando hemos abordado estos temas, yo lo he mencionado respecto a la accesibilidad de la pornografía en menores que casi no son ni preadolescentes, porque uno puede decir preadolescentes, ni siquiera son en algunos casos preadolescentes, y la verdad que eso es un poco tabú dentro del debate chileno. Sí. Como que da vergüenza, no se quiere hablar, y resulta que es una realidad que está golpeándonos, o ya está instalada, más que golpeando la puerta. No, y no solo la pornografía, sino que también discursos de odio. Por cierto, claro. Hoy en día, para los motores de recomendación, para los algoritmos de Google, de YouTube, de Instagram, es muy sencillo poder calificar el tipo de contenido que hay. Entonces, si alguien nos dijera, no, es que no se puede, sí se puede. Están las herramientas y de hecho existen esos filtros hoy en día. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con Sebastián Ortiz. Al regreso hemos ido tocando tangencialmente, obviamente, su libro. Al regreso le vamos a preguntar él hablaba de la dopamina. ¿Qué es lo que nos genera en los teléfonos? ¿Y qué es lo que pasa, obviamente, cuando un niño de 6, 7 años comienza a tener acceso y comienza también a meter parte de su vida ahora en el teléfono? Ya no es la televisión el centro de lo que le llama la atención, sino que el teléfono, que muchas veces parte siendo de los padres, pero finalmente terminan ellos también accediendo a uno. Vamos y volvemos. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. Es difícil no recordar cuando, en el caso de uno, 30 y tantos años, cerca de los 40, era chico y se le prendía la tele en un cierto horario, por ejemplo, los fines de semana para ver Cachureo, o en otros casos, por ejemplo, para ver El Chavo del Ocho, y ya era un poquito más grande uno cuando lo dejaban ver una película un sábado en la noche, que obviamente de sexo nada, sino que una película que podía ser policial o algo de lo que daban en la televisión. Era lo que había en esos años.
Hoy día, evidentemente, ya la televisión, yo creo, y esto es una opinión, no voy a citar ni estudios ni nada, pero que la televisión ya poco llama la atención a los niños, sino que es el teléfono. Y en el libro del cual estamos hablando, hay dentro del libro, en la página 48, sin el ánimo de espolear, dice: a diferencia de la televisión, la conexión de la web no es pasiva, es interactiva, ya que es posible comunicarse con otras personas, es posible activar las cámaras, es decir, lo que yo les decía, es una conexión global con el mundo y la puede tener incluso un niño. Genera dopamina, los videojuegos tienen al niño mucho más estimulado en esa área, ¿o no? Efectivamente, los tiene más estimulados, pero quisiera volver un poquito a lo que mencionas de la televisión, A ver. Para poder introducir el tema. La televisión es, como dice la página 48, es pasiva. ¿Por qué? Porque la televisión te muestra un cierto contenido. En el caso de uno, cuando era niño, uno, no sé, podía ver, programas en la mañana, los domingos, cachureos, como mencionas tú, y un poco más, y de repente uno se aburría. Y uno se aburría y se ponía a hacer otras cosas. Jugar a los autitos. Claro, y muchas veces la televisión era como le llaman por ahí, un ruido de fondo. O sea, uno estaba con la tele prendida, pero no le estaba poniendo atención. Pero como la tecnología de los celulares principalmente, y también en menor medida las tablets también, es una tecnología activa, no solamente que te permite conversar con personas, sino que guarda un registro de nuestros intereses y nos muestra, nos sugiere contenido en función de esos intereses, es mucho más difícil salirse de esta burbuja cuando uno entra. Entonces, claro, yo me puedo poner a ver un reel y se me van 20 minutos tranquilamente. Imagínate un niño que tiene menos capacidad de control que ¿cómo se llama esto? Que nosotros. Que los adultos. Exactamente. Respecto al libro, ya, entonces aquí, esto, ¿sabes qué? Se me viene a la cabeza, te lo puedes encontrar en Amazon. Si yo fuera profesor o padre, esto me podría ayudar. Tiene la parte neuronal, tiene estudios en cómo trabajar con los niños respecto al uso del teléfono. Sí, efectivamente. A ver, cuéntame eso. Bueno, lo que pasa es que... Porque yo te puedo hacer una primera pregunta, Sebastián, perdón. Dale. ¿Hay que prohibir el teléfono? ¿Yo tengo que sacarle el teléfono al niño? Sí. ¿Sí? Sí. Ni siquiera enseñarle al uso. Lo que pasa es que, a ver, tenemos que considerar que estas tecnologías, y principalmente el contenido, la tecnología es el motor a través del cual circula el contenido. El contenido de juegos, de la estructura, por ejemplo, de TikTok, que es la plataforma más de moda para los niños, está hecho de tal manera que sea adictivo. Los niños reciben un shock de dopamina porque ven un video, porque reciben un like, etcétera, etcétera. Y la dopamina es un neurotransmisor que está relacionado con el placer, ¿no es cierto? Con el agrado. O sea, cuando yo practico un deporte, cuando estoy con mi pareja, cuando la paso bien, libero pequeñas cantidades de dopamina. Pero ¿qué es lo que sucede? La tecnología se ha estructurado el contenido de tal manera que nos va dando shock grandes de dopamina. Un video que me causó risa, un like que recibo, etcétera, etcétera. Entonces, aunque suene extraño, hay muchos niños que, sin darnos cuenta, se empiezan a ser adictos a estos shocks de dopamina. Y eso es lo más peligroso. Esos son los niños que, por ejemplo, hacen rabietas si es que uno les quita el teléfono, porque ya no tienen la posibilidad de acceder a este shock de dopamina. Y es muy terrible en cierto modo, porque las drogas tienen el mismo efecto. Pero la diferencia es que con la droga yo estoy consumiendo algo externo que me genera esta sensación de bienestar. Ahora es simplemente por mirar una pantalla que siento esta sensación de bienestar de la cual después no puedo, valga la redundancia, desconectarme. Sebastián, pero ¿cómo yo le puedo prohibir? Lo primero es no entregándole una pantalla. No, pero ¿cómo le puedo prohibir? Esto es lo mismo que pasa en las aulas. Hablábamos al inicio de la prohibición de los teléfonos en el aula. Si el profesor está mirando el teléfono, si los padres pasan más tiempo en el teléfono, ¿cómo se le prohíbe a un niño? Bueno, es que también los adultos tenemos que pasar por un proceso de, como nosotros llamamos en el libro, desintoxicación. Nosotros tenemos que generar espacios libres de pantalla. Voy a mencionar un poco mi experiencia personal. ¿Tienes hijos? Yo tengo una hija de 14 años. Y bueno, la verdad es que yo estoy separado, así que una de las cosas, y aquí muchos auditores van a estar de acuerdo en que una de las grandes discusiones que uno tiene con la expareja es qué tanto acceso se le da a la pantalla. Y lamentablemente nunca nos pusimos de acuerdo, pero lo que sí es que nosotros pudimos establecer zonas o lugares en los cuales no había pantallas. En la mesa nadie está con el celular. Cuando sacamos al perro, nadie va con el celular. Y eso nos ha permitido tener, por ejemplo, lugares o contextos en los cuales la comunicación es muy fluida.
Entonces, o sea, vas cambiando culturalmente ya se sabe, al inicio a lo mejor hay algo de molestia en los menores, pero después del paso del tiempo ya hay una normalidad, se asume como una normalidad. Lo que pasa es que tú tienes que distinguir entre dos grupos, aquellos que no han accedido, por ejemplo, a los niños de 5 años o menos, a los cuales simplemente no hay que pasársela. O sea, uno como padre elige qué entregarle y qué no entregarle a un hijo, y uno puede tomar conscientemente la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a entregarle una pantalla a mi hijo hasta que tenga 12 o 14 años. De hecho, hay algunos expertos, Jonathan Haidt, que es un psicólogo muy famoso de Estados Unidos, que tiene un libro genial que se llama Generación Ansiosa. Él recomienda que los niños no tengan redes sociales hasta los 16 años, porque aquí podemos mencionar, si quieres, el tema del ciberbullying. Hoy en día el bullying es muchísimo más duro que en los años 80, 90. Si bien en esa época uno podría decir, en aquella época te molestaban por cualquier tontera, era violento de golpes, el bullying se acababa cuando se acababa la clase. Hoy en día los niños, y por eso es que ¿cómo se llama esto? Ha habido casos de suicidios, los niños, el bullying los persigue literalmente hasta la cama, porque están conectados a toda hora. Por lo tanto, si un grupo de compañeros quiere acosar a otro, lo va a poder hacer a todas horas. Bueno, pasó con una universidad donde con inteligencia artificial desnudaron a unas compañeras y bueno... No, eso fue en un colegio. En un colegio, perdón, claro, que fue terrible. O sea, estamos hablando de situaciones que probablemente nos quedemos cortos de todo lo que está pasando en este minuto, puertas adentro o teléfono adentro de muchos jóvenes. Pero, disculpa, ¿sabes que yo quisiera hacer una reflexión, creo que moral al respecto? Y es que... lamentablemente, yo escuché hace un tiempo una entrevista a uno de los abogados de los jóvenes que primero habían sido expulsados y luego se les cambió la situación, y el abogado decía, no, pero lo que pasa es que esto lo hicieron, son como básicamente tonteras de jóvenes. Hay una gran diferencia, y es que el contenido en la web no prescribe. Hay una cosa que se llama, nosotros la mencionamos, que es la huella digital. Todo lo que nosotros hacemos, salvo que nosotros lo borremos, y aún así queda rastro. Entonces, esas niñas, que obviamente se sintieron muy vulneradas, perfectamente en 10 o 15 años van a poder encontrarse con esas fotos de nuevo. Claro, hay un tema ahí, eso y muchas otras cosas que han sucedido. Sebastián, cuando ustedes comienzan, lo hablábamos al inicio, 3 años para la construcción de este libro, entonces tenemos una descripción de lo que puede ser el daño. ¿Hay un cálculo o alguien en el mundo ha calculado de cuánto puede ser ese daño a futuro? ¿Calculado en términos económicos? ¿En términos de qué? En términos de impacto que va a tener, porque estamos hablando acá de sociedad más que plata en temas de sociedad. Tú cambiaste, viniste salvo que lo retomemos, se está cambiando la forma en cómo se crían los niños culturalmente el país. Y el mundo, digamos, sobre todo Occidente. Lo que pasa es que hay algunos males, por ejemplo la ansiedad. Hay algunos estudios que ya han ligado que el hecho de que las generaciones actuales tengan mayores niveles de ansiedad, se ha encontrado ya cierta correlación con el uso prolongado de pantallas. Y recordemos que pensemos... La inmediatez. Nosotros cuando éramos chicos teníamos que esperar para comprar zapatillas probablemente 1 o 2 semanas, que los papás tuvieran tiempo, poder ir a un lugar, porque las tiendas no siempre estaban abiertas de hecho. Claro, pero también la ansiedad tiene que ver con la forma en la cual se relacionan tanto entre ellos como afrontan problemas. ¿Ya? Un problema bastante severo en las universidades, que hay muchos jóvenes que, siendo talentosos, yo trabajo con jóvenes de entre 18 y 20 años, a la hora de enfrentarse a un certamen están teniendo crisis de ansiedad. Y eso, los estudios están concluyendo de que hay una relación con el uso prolongado de pantallas desde muy chicos. Piensa que este tema, los celulares entraron de lleno a nuestra vida el 2007 cuando entró el iPhone. El iPhone fue el primer teléfono inteligente. Y desde ahí esta cuestión se fue masificando y las primeras generaciones, los papás no teníamos conciencia y ahora ya recién se está hablando del tema. Pero resulta que estamos hablando desde hace 15 años, estos jóvenes que ahora tienen 20 tenían 5 años y tuvieron acceso a un teléfono recién, por ejemplo, a los 8 o 10 años. Sebastián, este no es el primer... Ustedes están trabajando en otros libros, pero que también están desarrollando o en línea con esto mismo. Son los niños y la web. En este caso está el segundo libro, porque esto te contaba en off, que este libro salió como un capítulo de un libro más grande que buscaba ver cómo la Internet nos ha cambiado nuestra vida. No se trata de renunciar a las tecnologías. Quiero que quede súper claro ese mensaje. Nadie está diciendo renunciemos a esta tecnología es genial. De hecho, Patricio, mi papá, como tú mencionabas, él vive en Inglaterra. Nosotros escribimos este libro por Dropbox y con llamada de WhatsApp.
Entonces, la tecnología es genial, es como los automóviles, pero la pregunta es, ¿tú le vas a dar a un niño un automóvil para que lo maneje? No, lo mismo sucede con la Internet. ¿Por qué? Porque el contenido requiere cierta responsabilidad y cierto nivel de madurez que los niños no tienen por la naturaleza biológica misma. Sebastián, queremos agradecerte. La verdad que uno podría, me dicen por interno que se nos está acabando el tiempo, pero la verdad que es interesante. Yo creo que se me vienen a la cabeza muchas preguntas, sobre todo cuando ustedes hacen esta recopilación. Son muchos datos, probablemente de cosas que uno ni siquiera se imagina, de cómo esto puede cambiar culturalmente también al mundo, y no nos estamos dando cuenta, o tal vez no le hemos tomado el peso suficiente. Esperemos que esta polémica que se ha instalado sobre las aulas, que en Francia lo resolvieron ya hace bastante tiempo, el 2018, pueda tener un trasfondo mucho más importante en la familia sobre el uso de las tecnologías. Que no quede solo, lo que quiero decir, que no quede solo en el aula, sino que esto sea un debate también puertas adentro. Efectivamente, tiene que ser un debate puertas adentro, un debate que las familias tengan en decir, bueno, ¿a qué edad yo le voy a dar un teléfono a mi hijo? Soy consciente que esto tiene distintos efectos. Sebastián, muchas gracias. Gracias por haber venido hasta los estudios de BioBio. Gracias por la invitación. Y a ustedes los dejamos invitados para que comenten. Yo también los invito porque lo pueden encontrar en Amazon. Yo lo busqué, ahí está, para que usted también adquiera. Puede servir, sobre todo si está criando o si tiene algún compromiso, algún ahijado por ahí, poder entender cómo debemos evolucionar. Lo decía Sebastián, hay que quitárselos, pero también hay que enseñarles de que fuera de la pantalla hay un mundo de cosas por conocer.